La secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Oficio de la Secretaría General, mediante el cual informa que el diputado señor Cristóbal Urruticoechea Ríos reemplazará en forma permanente en la comisión al diputado señor Hugo Rey. Informe de la Biblioteca del Congreso Nacional, mediante el cual responde la solicitud de esta comisión sobre la cantidad de trabajo que da la industria vitivinícola y pisquera en el país. Oficio del diputado señor Cosme Mellado, mediante el cual solicita a la comisión, si lo tiene a bien, recibir a los representantes del proyecto de reactivación del tren del vino del Valle de Colchagua para que expongan sobre la situación actual de este proyecto, destacando que fue uno de los principales atractivos turísticos de la región de O'Higgins. Sin embargo, dejó de funcionar a raíz del terremoto del año 2010. Es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, secretaria. Empezamos varios, ¿cierto? ¿Alguna observación sobre la cuenta? Sí, ¿hay alguna observación sobre la cuenta? ¿Cómo está, diputada? Si no hay observaciones, el acta de la sesión 67 se declara aprobada por no haber sido objeto de observaciones. Y la acta de la sesión 68 queda a disposición de los diputados y diputadas. La sesión tiene por objeto iniciar la votación en particular de los proyectos de ley que establecen la obligación del soterrar cableado que pudiera afectar lugares declarados monumentos históricos y la exigencia de contar con programas de retiro o traslado de líneas y redes instaladas sobre los lugares de interés patrimonial, boletines 10881-24 y 12.438-24 refundidos. Sí, habíamos quedado de votar hoy día. Vamos a revisar las indicaciones que se presentaron hoy día, que están a disposición de los señores diputados y diputadas. ¿Hay un comparado también? Sí, pero hay que ponerlo, actualizarlo, porque faltan las indicaciones que fueron ahora. Vamos a actualizar el comparado para que, con las indicaciones nuevas, para que tengamos toda la información a disposición. Se votan aparte las indicaciones. Presidente, mientras tanto, ¿se acuerda que la sesión pasada había quedado que íbamos a hacer llegar las leyes que consideran importantes para llevar evaluación? Sí. Y nadie mandó nada. Lo decimos. Podría ser la de música de folclore, ese que dijo el diputado del 30%, y eso me parece bueno. Que no me acuerdo. La transmisión en la televisión de la radio de folclore del 30%. Ah, ya. Eso podríamos mandar a evaluación, pero hay que sacar el acuerdo de aprobación. Ok. Eso era, ¿cómo se llama eso? Pregunto. ¿Quiere que explique la indicación que preparamos con la biblioteca? Ah, mejor, pues. Sí, Ya. claro. Juan, ¿cuánto es? Que solo estamos buscando la cuenta de sesión. Vamos a pedirle al coordinador de la comisión técnica que nos explique las indicaciones que se presentaron de acuerdo a los comentarios que hizo la biblioteca. Don Juan. La burra tiene que ver con la Carla. Gracias, presidente. La semana pasada, a petición de la comisión, se nos encargó a los demás asesores trabajar en conjunto con la biblioteca para solucionar un par de temas. Sí, por supuesto. Le pido que ponga atención a la cuenta, a la exposición. Pueden seguir entusiasmándose después. Adelante. Ahora sí. Muchas gracias, presidente. La semana pasada, por encargo de la comisión, a través suyo, se nos pidió trabajar con la biblioteca algunos puntos que, digamos, quedaron no sin solución, pero sí podrían ser mejorados en cuanto a su redacción. Aquello ocurrió ayer. Trabajamos junto a Pedro Guerra, el encargado de la biblioteca, para la Comisión de Cultura,
y llegamos a las siguientes indicaciones. Se indicó el artículo 2 de los proyectos de ley que están refundidos y el artículo 3. Tanto el artículo 2 como el artículo 3 son reglas iguales. La primera aplica para la Ley General de Servicios Eléctricos y la segunda para la Ley General de Telecomunicaciones. Recordemos que estos proyectos tienen por objeto hacerse cargo tanto del cableado aéreo eléctrico como de telecomunicaciones. Entonces, en ese sentido, se propone una mejor redacción que, si usted me lo autoriza, yo lo voy a proceder a leer. ¿Ya? Dice, el artículo 2, con la indicación preparada con la biblioteca. Les pido me disculpen porque es un poco extenso. ¿Ya? Agréguese unos nuevos incisos tercero, cuarto y quinto al artículo 55, sexto y séptimo, al artículo 55 del decreto con fuerza de ley número 4 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de 2007, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley número 1 de 1982 de minería, ley... Acá lo tengo. Sí, si me disculpan, lo que ocurre es que yo preparé un cuadro comparado acá para poder leérselo. Eso es lo que yo le estoy leyendo, ¿ya? La indicación va a estar a disposición de todos ustedes. Yendo al punto, les leo lo siguiente. Sin perjuicios de lo señalado en los incisos anteriores, las empresas que tengan redes, líneas y elementos técnicos de transporte y distribución de energía eléctrica que atraviesen por aire bienes nacionales de uso público, y acá viene el cambio que les voy a leer, que enfrenten o rodeen bienes muebles o inmuebles aledaños a poblaciones o lugares donde existieran ruinas arqueológicas o ruinas y edificios declarados monumentos nacionales, históricos, públicos, arqueológicos y o zonas típicas o pintorescas, así como edificios y zonas de conservación históricas, declarados como tales, de acuerdo a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, deberán contar con programas de retiro de instalaciones de redes y líneas y elementos de servicios eléctricos que no se encuentren en funcionamiento y hayan sido declarados por la autoridad respectiva como producto prioritario, de acuerdo al artículo 10 de la Ley 20.920, y de traslado progresivo de redes, líneas y elementos que se encuentren activas a espacios subterráneos seguros. ¿Dónde está el cambio? En primer lugar, al refundirse los proyectos, pasó a denominarse el proyecto de retiro y soterrado de cables en sitios de interés patrimonial. La biblioteca bien señaló de que la propuesta original dejaba fuera algunas categorías de monumentos que son de interés patrimonial, de manera que la redacción que se propone en primer lugar es adecuatoria a los términos señalados en la Ley 17.288 y en el artículo 60 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que también, digamos, tiene una categorización como de interés patrimonial. A continuación, la segunda modificación que se hace es, y hayan sido declarados por la autoridad respectiva como producto prioritario, de acuerdo al artículo 10 de la Ley 20.920. La biblioteca, la semana pasada, bien señaló que en esto se requería cierta actividad de la autoridad administrativa, en el sentido de que este proyecto de ley pudiera comunicarse con la Ley 20.920, que establece la responsabilidad del productor en cuanto a lo que produce. De manera que esta redacción lo que hace es categorizar los cables que están en desuso como producto prioritario, de manera que la empresa efectivamente se tenga que hacer responsable del retiro y de todo lo que conlleva este proyecto de ley. Esta modificación viene a fortalecer el espíritu de este proyecto de ley, de manera que una y otra ley se comunican de buena manera, se ensamblan de buena manera. Esto que he dicho respecto de la ley de servicios eléctricos se aplica también para el artículo siguiente, para el artículo tercero, que hace esta misma modificación en la ley 18.168, que es la General de Telecomunicaciones, para hacerse cargo de todo el resto de cables que no son eléctricos y que se encuentran en desuso, ¿ya? Esas son las modificaciones que se prepararon ayer y que fueron presentadas hoy día en la mañana, ¿ya? Desafortunadamente el diputado Marcelo Díaz está enfermo, pero me pidió igualmente que pudieran presentarle ahí, digamos, explicar el tenor de las indicaciones. Muchas gracias, don Juan. Perdón.
El diputado Alarcón me había pedido la palabra acerca del... Gracias, señor presidente, por su intermedio. Estoy pendiendo. Mira, yo me acuerdo que Pedro... me acuerdo que Pedro de la biblioteca hizo una distinción entre desechos y residuos. En este caso, cuando hablamos de productos prioritarios, ¿no corresponderá residuos prioritarios? Viendo que el concepto de la palabra tenía una significación que inclusive tenía que ver con alguna ley. Perfecto. Don Juan. Gracias, presidente, por el intermedio suyo. Efectivamente, la semana pasada Pedro señaló que correspondía categorizarlo como residuo. Pero residuo es, si bien entendí, ayer cuando estuvimos trabajando, es una subdistinción que se hace dentro de los llamados productos prioritarios. Pedro está atrás suyo y él pudiera explicarlo quizás de mejor forma. Perdón, pero la ley REP habla de productos prioritarios. Sí, claro. Así que está claro. En el artículo señalado, la ley REP habla de producto prioritario y dentro de eso están los llamados residuos. Entonces, Pedro lo podría explicar de mejor manera. Bueno, sí, no se preocupe. Gracias. Muy brevemente, presidente. Efectivamente, el artículo 3º, número 25 de la ley 20.920 define los residuos, sustancia o objeto que su generador desecha o tiene la intención o obligación de desechar de acuerdo a la normativa vigente. Yo había hecho una comparación entre esta definición y la de desecho que había usado el proyecto de ley que se sigue en el Senado, pareciéndome que en el proyecto del Senado debería haberse usado la expresión residuo y no la expresión desecho, porque la expresión desecho no tiene una... no está recogida en la legislación, en el fondo, no es un concepto que esté en alguna ley. Ahora, la normativa que nosotros proponemos que se traiga al tema del proyecto de ley que ustedes están discutiendo acá, gracias, es la de los productos prioritarios, que está en el artículo 10 de la ley 20.920. Dice que la responsabilidad extendida del productor aplicará a las categorías o subcategorías definidas en los respectivos decretos supremos que establezcan metas u otras obligaciones asociadas para los siguientes productos prioritarios. ¿Qué productos prioritarios contempla acá la ley? Aceites lubricantes, aparatos eléctricos o electrónicos, baterías, envases y embalajes, neumáticos y pilas. Por lo tanto, lo que nosotros creemos es que es en la letra B, es decir, aparatos eléctricos y electrónicos, donde debería caer toda la cablería en el fondo, donde se recogería utilizando esta categoría existente como producto prioritario. Vale decir, cable, aparato eléctrico, producto prioritario que se someta al régimen de responsabilidad extendida del productor y obliga a los productores a encargarse del reciclaje y el aprovechamiento. Esto también saber un mercado, eso es lo interesante también, saber un mercado del reciclaje de todos estos productos. ¿Cuál de estas categorías contiene la palabra residuo? La B, perdón, ninguna contiene la palabra residuo. Los cables están contenidos, en nuestra opinión, en la letra B, que son los aparatos eléctricos o electrónicos, pero eso requiere una actividad administrativa también, requiere una actividad del gobierno. Eso es, presidente. Gracias. Don Pedro, ¿alguna pregunta? ¿Algún diputado que quiera preguntar o diputada? El diputado Alarcón y el diputado Celi después. Como a mí me parecía la explicación sobre la diferencia entre desechos y residuos, yo pensé que iba a aparecer en algún momento en la ley porque encontré que era un concepto muy interesante. Y por eso la pregunta, ¿por qué no aparece en ninguna parte del concepto? Te explico. Don Pedro. Interesante aún el concepto de producto prioritario. El diputado Celis tiene la palabra. Presidente, por su modo intermedio, quería preguntar, con esto despejamos cualquier duda respecto a un eventual fallo de la justicia en torno a que le exija a los municipios el retiro de los cables. ¿Sí? Ya. Con esto, ya, perfecto.
como eran tratados antes como de desechos, no vaya a ser que lo incorpore con otro nombre o lo asimile, ¿no? Con esto queda... Ya, perfecto. Ok, eso es la... Gracias. Muchas gracias, diputado Celis. Hay otra indicación que tenemos que ver, que aclara más todavía el punto y la va a leer la secretaria. ¿Pero vamos ahora o cuando vayamos votando? Le damos la hora para que estemos enterados y después iniciamos la votación. Es para incorporar el siguiente artículo sexto nuevo. Artículo sexto. Se entenderá por retiro de redes, líneas y elementos de transporte y distribución de energía eléctrica y de telecomunicaciones en desuso el desprendimiento o desconexión de estos de los postes y el vano consecutivo en ambas direcciones cuando corresponda. Si el material retirado corresponde a un producto prioritario de la ley número 20.920, será entregado al sistema de gestión autorizado por el Ministerio de Medio Ambiente de acuerdo a dicha ley. Se entenderá por soterramiento la instalación de redes, líneas y elementos de transporte y distribución de energía eléctrica y de telecomunicaciones en espacios subterráneos que, de acuerdo a la normativa técnica vigente, otorguen plenas garantías de seguridad para las personas y de buen funcionamiento del servicio de transporte y distribución de energía eléctrica y de telecomunicaciones. ¿Algún comentario sobre esta indicación? Ya, no habiendo comentarios, vamos a iniciar la votación en general. Es una nueva indicación en el incorporar el artículo 6, sí. Está el comparado en manos de ustedes, más las indicaciones que se leyeron. Entonces iniciamos la votación en general del proyecto. La votamos en general, entonces en particular. Usted es la que dirige la... Artículo primero. Vamos a votar el texto refundido más las indicaciones que están en la última columna. Incorpórese en la ley número 17.288 sobre monumentos nacionales un artículo 29 bis del siguiente tenor. Se presentó una indicación parlamentaria que dice lo siguiente. Artículo 29 bis. Hecha la declaración que señala el artículo anterior, las empresas responsables de la instalación y mantenimiento de redes, líneas y elementos técnicos de transporte y distribución de energía eléctrica y de servicios de telecomunicaciones deberán cumplir especialmente con lo dispuesto en los artículos 55 de la Ley General de Servicios Eléctricos y 18 de la Ley número 18.168 General de Telecomunicaciones. El artículo 29 bis, que era del texto refundido, decía lo siguiente. Con la misma finalidad indicada en el artículo anterior, las empresas responsables de las instalaciones y mantenimiento de cables aéreos en sitios declarados monumentos históricos deberán disponer su soterramiento de conformidad a las normas legales y reglamentarias existentes en materia urbanística. Vamos a proceder a votar la indicación de la última columna. Si se aprueba esa, se entiende desechada la de la columna al medio. ¿Votación? Sí, votación. Entonces, vamos a votar el artículo 29 bis propuesto en la hoja 2, la última columna. Diputado Alarcón. Muy bien acompañado por mis colegas diputados y por todos sus asesores. Feliz de votar. Apruebo. Diputado Baltolu. Diputado Bernales. Diputado Calisto. Diputado Celis. A favor. Diputado Cruzcoque, diputado Díaz, diputado Fuensalida, diputada Marzán. A favor. Diputada Santibáñez, diputado Trisotti, diputado... Perdón. Urruticoechea, todavía no me sabían su... Urruticoechea. Urruti. Vamos a hacer una clase al principio. Sigamos con la votación. Gracias, diputado. Diputado Urruticoechea. Diputado presidente. A favor.
7 por la afirmativa y una abstención, presidente. Aprobado. Toque la cámara. Artículo segundo. Agrégase en el artículo 55 del decreto con fuerza de ley número 4, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley número 1, Ley General de Servicios Eléctricos en materia de energía eléctrica, los siguientes incisos tercero, cuarto y quinto. Voy a leer el texto refundido de la página 3 de inmediato con las indicaciones, porque de aprobarse o sea, para que las indicaciones que presentó el diputado Díaz se entiendan incorporadas en el texto. Si se rechazan, aprobamos, se supone, el de la columna del medio. Sin perjuicio de lo señalado en los incisos anteriores, las empresas que tengan redes, líneas y elementos técnicos de transporte y distribución de energía eléctrica que atraviesen por aire bienes nacionales de uso público, que enfrenten o rodeen bienes muebles o inmuebles aledaños a poblaciones o lugares donde existieren ruinas arqueológicas o ruinas y edificios declarados monumentos nacionales, históricos, públicos, arqueológicos y o zonas típicas o pintorescas, así como edificios y zonas de conservación histórica declarados como tales, de acuerdo al artículo 60 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, deberán contar con programas de retiro de instalaciones de redes, líneas y elementos de servicios eléctricos que no se encuentren en funcionamiento y hayan sido declarados por la autoridad respectiva como producto prioritario de acuerdo al artículo 10 de la Ley número 20.920 y de traslado progresivo de redes, líneas y elementos que se encuentran activas a espacio subterráneo seguro. Vamos a votar, por su intermedio, presidente, vamos a votar entonces el texto como lo leí, que están las indicaciones incorporadas. Si se aprueban las indicaciones del diputado Díaz. Si se rechaza, se aprueba el texto del refundido. Entonces, vamos a votar por aprobar las indicaciones con el texto propuesto. ¿La página 3? Que las presentaron hoy día. Sí, las fotocopiamos, yo no... Sí, las que están en la carpeta, diputado. Sí. Sí, 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 sí. Sí, no sé si... Ya, sí se pasó. Sí, porque sí, vamos todos votando bien lo que vamos entendiendo. O sea, lo que vamos entendiendo todo lo que vamos votando. Porque ya me queda claro que vamos a hacer el informe. No, si eso lo ves cuando las últimas indicaciones. Sí, si no, no podemos hacer esto. Cuando el diputado Trisotti termine de revisar la indicación, votamos, seguimos la votación. Bueno, no está Marcelo, pero yo solo tengo una duda. El objetivo inicial del proyecto fue obviamente lograr un soterramiento de todos aquellos cables que atravesaran bienes nacionales de uso público. Pero acá siento que se está un poco ampliando y no sé si esto en definitiva nos va a afectar el objetivo inicial, porque se plantea que enfrenten o rodeen bienes muebles o inmuebles aledaños a poblaciones o lugares donde existieran ruinas arqueológicas. Por tanto, yo ya entiendo que acá no estamos hablando del frontis o del contorno del inmueble, sino que todos los vecindarios aledaños, y ahí creo que claramente el espíritu original, sin perjuicio que podría estar de acuerdo, pero siento que el espíritu original de circunscribirlo a monumentos nacionales, históricos, públicos, arqueológicos, aquí claramente se está excediendo. Ese comentario solamente tendría. ¿Podría aclarar? Nunca enciende.
Ayer discutimos la indicación con el asesor del diputado Díaz y piensen en el siguiente ejemplo. Piensen en la Plaza Sotomayor de Valparaíso. La Plaza Sotomayor de Valparaíso tiene un monumento en el medio que es el Monumento de los Héroes, ¿no es cierto? Ese monumento está rodeado por bienes nacionales de uso público, que son las calles, toda la plaza. Y esas calles a su vez están rodeadas por edificios, ¿no es cierto?, que pueden ser edificios patrimoniales. Pensemos que son edificios patrimoniales. No estoy seguro si el edificio de la Armada, por ejemplo, es patrimonial, pero pensemos que lo es. Entonces, ¿cómo queda la indicación redactada? En el Monumento de los Héroes propiamente tal, no hay cables, ¿vale? Los cables están, ya no en el caso del Plaza Sotomayor, porque se sacaron, pero estaban alrededor del Plaza Sotomayor. Y los cables en el fondo transitaban de un edificio a otro, por poner un ejemplo, del edificio de la Armada hacia el edificio de la Sudamericana, ¿vale? Y afean en ese sentido el entorno. Entonces, la redacción quedó de la siguiente forma: cables que estén, ¿cómo era? Que enfrenten o rodeen, es decir, los cables que estén rodeando el Monumento a los Héroes, si los tuvieran, cabrían dentro de esta redacción. Los cables que circulan por al frente del monumento del edificio de la Armada en la Plaza Sotomayor también caerían dentro de esta categoría. Entonces, esta redacción hace que el entorno inmediato de un monumento nacional, como es el Monumento a los Héroes, pero puede ser cualquier otro, quede libre de cablerío, ¿no es cierto? Se obliga el soterramiento en esos lugares. Porque es habitual que en el monumento mismo no exista cablerío. Entonces, tiene que protegerse en el fondo el entorno inmediato de este. Eso es, presidente. Don Pedro, yo quiero hacer un comentario. Yo tenía la misma duda que tiene el diputado Trisotti, de que se nos ampliara la cantidad de inmuebles o monumentos que habíamos considerado al principio. Pero creo que la indicación está redactada de una manera en que, con el ejemplo de don Pedro, queda claro que se trata no de más inmuebles, sino que de lo que rodea en cables los monumentos. Diputado Bertolú. Sí, pero aquí se contradice lo que usted está diciendo, porque aumenta, dice, zonas típicas o pintorescas. Sí. La gente que vive al Paraíso, no sé cuál es el cuadro que tiene, ¿no es cierto? ¿Cuántas cuadras son pintorescas que están conservadas por la UNESCO, ¿no es cierto?, como Patrimonio de la Humanidad? Esa es la figura al final que a mí me hace, ¿no es cierto?, que es mucho dinero. Y además está un informe del Ministerio de Energía donde dice qué es lo que tiene que hacer cada eslabón: transmisión, distribución. ¿Quién lo paga? Lo va a pagar al final la gente. Esa es la figura. Entonces, sí, de verdad que esto va a pasar lo mismo que los medidores inteligentes, que no se dan cuenta de lo que están votando. Entonces... Gracias, diputado Bertolú. La secretaria va a hacer un punto. Presidente, aquí hay dos discusiones. La primera es la que pone en la mesa el diputado Trisotti, que lo que yo entiendo es respecto a la idea matriz de los proyectos. Diputado, la indicación se encuentra dentro de la idea matriz, porque de lo contrario la podrían tachar de inconstitucional, pero en mi opinión es constitucional, porque la idea matriz de este proyecto dice, resguardar efectivamente los monumentos nacionales, históricos, ruinas arqueológicos, barrios tradicionales y zonas típicas y pintorescas. En ese resguardo, también, en mi opinión, se entienden los sitios aledaños, porque el objetivo final de ellos es precisamente resguardar los monumentos nacionales. Así que yo desde esa perspectiva no la declararía inconstitucional. La otra discusión es la del diputado Bertolú, que es en cuanto a los costos. Pero esa es otra, y ahí tienen que ver, si me permite, presidente, por su intermedio, si rechaza o aprueba la indicación. Ya. Sí, diputado Bertolú, ¿continuamos la votación o quedó claro? Si me pudieran explicar que aquí no solamente se incluyeron bienes inmuebles, sino que también bienes muebles. ¿A qué se refiere con eso? Porque, como qué ejemplo, bienes muebles...
desconozco, diputado. Puede haber un error conceptual quizá. A ver, nosotros sabemos según las clases de derecho de bienes en los que estudiamos derecho, que hay bienes muebles e inmuebles, pero los bienes muebles pueden transformarse en inmuebles por adherencia. Es decir, una estatua que puede ser considerada separadamente como un bien mueble, puede, al estar encima de un bien inmueble, adquiere la calidad. El inmueble le transmite la calidad de inmueble. Entonces, efectivamente, si uno quiere hacer una cobertura total y estar seguro de que todos los bienes van a estar asegurados por este cuerpo legal, en el fondo, creo que debería incorporar las dos categorías. Ahora, en muchísimos de estos casos, va a haber solamente bienes inmuebles que se han transformado en inmuebles por adherencia, según las normas del Código Civil. Por lo tanto, desde esa perspectiva, podría eliminarse quizás propongo la expresión muebles, pero una cobertura completa quizás no le hace, lo que abunda no daña es una expresión bien complicada en esto y no me gusta usarla, pero en este caso creo que no complica el proyecto ni jurídicamente en el fondo la incorporación de la categoría de muebles. Van a ser muy pocos, tengo la impresión, porque muchos van a ser muebles que se transformaron en inmuebles por adherencia. Gracias, Pedro. Estamos ya entonces en condiciones de votar la indicación. Secretaria, iniciamos la votación. Entonces, en este punto vamos a hacer, en el inciso tercero del artículo 2, vamos a hacer dos votaciones. La primera va a ser para incorporando las indicaciones del diputado Díaz y la segunda va a ser como está en la columna del medio. Vamos a votar ahora entonces, si quiere lo leo de nuevo, presidente, cómo quedaría con las indicaciones del diputado. Vamos, Díaz. Que no haya lugar a dudas de lo que estamos votando. Sin perjuicio de lo señalado en los incisos anteriores, las empresas que tengan redes, líneas y elementos técnicos de transporte y distribución de energía eléctrica que atraviesen por aire bienes nacionales de uso público, que enfrenten o rodeen bienes muebles o inmuebles aledaños a poblaciones o lugares donde existieran ruinas arqueológicas o ruinas y edificios declarados monumentos nacionales históricos, públicos, arqueológicos y o zonas típicas o pintorescas, así como edificios y zonas de conservación histórica declarados como tales, de acuerdo al artículo 60 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, deberán contar con programas de retiro e instalaciones de redes, líneas y elementos de servicios eléctricos que no se encuentren en funcionamiento y hayan sido declarados por la autoridad respectiva como producto prioritario de acuerdo al artículo 10 de la Ley número 20.920 y de traslado progresivo de redes, líneas y elementos que se encuentran activas a espacios subterráneos seguros. Esto es lo que había, ¿cierto? Esto es lo que, así queda el texto con las indicaciones del diputado Díaz. Después vamos a votar sí las indicaciones del diputado Díaz. Sí. Adelante, diputado Arturo. ¿No se podría separar el proyecto entre los cables en desuso y soterramiento? Porque nadie puede estar en contra de que no se retiren los cables que no están siendo usados. Eso lo puede retirar la municipalidad y cobrar a las compañías. Pero la obra de soterrar es una obra gigantesca. Ustedes no lo visualizan. Lo mismo pasó, le vuelvo a recalcar aquí el micrófono, sobre el tema de los medidores inteligentes que no se dieron cuenta. Pero aquí cuando amplía, por ejemplo, el caso de Valparaíso, donde amplía el proyecto a zonas típicas o pintorescas, es harto dinero. Y aquí en la norma que manda el Ministerio de Energía, dice, en la transmisión necesita regulación eléctrica, ¿no es cierto? Y cualquier iniciativa de soterramiento proviene de la descripción de las obras realizadas en plan de expansión. Si se trata de obras de servicio público, se pagan a la empresa de transmisión a través de tarifas reguladas. O sea, aquí le van a tener que pagar. En caso de la distribución, exactamente lo mismo. La remuneración de las obras de soterramiento de la empresa distribuidora estarán conteniendo tarifa pagada por los clientes finales. Eso es lo que viene, por lo tanto. Muchas gracias. Si es que usted lo amerita, si se puede hacer ahora en estos momentos, es separar lo que es despejar los cables que no están en desuso, que afean, y otra cosa es el proyecto de soterramiento, que yo soy partidario de hacerlo en la medida que el Estado, ¿no es cierto?, vaya ayudando, pavimentando las calles, ¿no es cierto?, que se vaya mejorando las calles, pero si no, es prácticamente imposible, yo creo que hacerlo. Muchas gracias, diputado. Yo creo que tenemos que seguir la votación
ya hemos tenido una discusión bastante clara. Así que tenemos que votar. Adelante. No sé, un tema reglamentario. ¿Se permite la votación solicitando votación separada por artículos, por incisos o por párrafos? Porque yo soy muy franco. Yo no estoy por aprobar la primera indicación, pero sí la segunda, que están en el mismo artículo. Entonces no sé si se podría reglamentariamente, presidente o secretaria, poder dividirlo. Sí, me dice la secretaria que se puede dividir, no hay ningún problema. Vamos, permiso. Entonces, por su intermedio, presidente. Diputado Trisotti, ¿usted es partidario de votar con la indicación 2 o con la indicación 1 del diputado Díaz? Ya. Ya. Le pido... Ya. Como esto se vota de menor a mayor, vamos a votar vamos a hacer 3 votaciones en este artículo. Primero, como lo solicita el diputado Trisotti. Después, con las indicaciones del diputado Díaz. Y finalmente, como está en el texto del medio de la columna. Es decir, como estaba el texto original del refundido. Voy a leer ahora cómo vamos a votar según lo pedido por el diputado Trisotti. Entonces, quedaría el artículo tercero el inciso tercero del artículo 55 del decreto con fuerza de ley número 4 del siguiente tenor. Sin perjuicio de lo señalado en los incisos anteriores, las empresas que tengan redes, líneas y elementos técnicos de transporte y distribución de energía eléctrica que atraviesen por aire bienes nacionales de uso público, ubicados en poblaciones o lugares donde existieran ruinas arqueológicas o ruinas y edificios declarados monumentos históricos respecto de las cuales, de conformidad a lo establecido en el artículo 29 de la ley número 17.288, haya sido declarado de interés público la protección y conservación de su aspecto típico y pintoresco, deberán contar con programas de retiro de instalaciones de redes, líneas y elementos de servicios eléctricos que no se encuentren en funcionamiento y hayan sido declarados por la autoridad respectiva como producto prioritario de acuerdo al artículo 10 de la ley número 20.920 y de traslado progresivo de redes, líneas y elementos que se encuentren activas a espacios subterráneos seguros. Diputado Alarcón. Acompañado de los mismos diputados, los mismos asesores y feliz de la técnica legislativa que estamos escuchando, yo apruebo. Diputado Bartolú. Diputado Bernales. Apruebo. Diputado Celis. Por favor. Diputada Marzán. A favor. Diputado Trisotti. Diputado Urruticoechea. Diputado Labra. Por favor. 7 a favor y una abstención. Entonces queda aprobado así el artículo tercero. Ya no votamos ninguna de las otras. Sí, sí. Con la segunda indicación. No, pues ya al aprobarse de esa manera que automáticamente rechazado el resto. Sí, salió 7, o sea, fue una mayoría abrumadora. Vamos a votar entonces ahora en la página 3 la indicación parlamentaria con el texto del medio, que es el inciso cuarto del artículo 55, y queda de esta manera. Las empresas tendrán un plazo de 2 años para la elaboración de tales programas, debiendo remitirlo a la autoridad correspondiente
dentro de dicho plazo para su revisión y aprobación. Diputado Alarcón. Disculpe, presidente, sé que estamos partiendo la votación, pero es exactamente igual que el artículo anterior, donde solicito la votación por párrafos, es en los mismos términos del artículo anterior. Por tanto, si lo votáramos a favor, generaríamos una contradicción evidente, toda vez que se incluye el mismo párrafo de los bienes muebles y ampliar las zonas a la zona aledaña. Y el segundo sí, indicación de que se considere como un producto prioritario. Es exactamente la misma lógica de la votación anterior, por tanto quería pedir un esquema de votación similar al artículo anterior. Pero eso es respecto, permiso, presidente, a través suyo, eso es respecto del inciso que acabo de leer. No, el artículo 3. Cuando lleguemos ahí, ahí... No, no, Sí. no. Si es porque para que quede claro, es para el informe. Si quiere borramos del acta ese... El pucha se borra del acta. Seguimos con la votación entonces. Voy a volver a leer cómo va a quedar entonces el artículo, el inciso cuarto que se está proponiendo incorporar al artículo 55. Las empresas tendrán un plazo de 2 años para la elaboración de tales programas, debiendo remitirlos a la autoridad correspondiente dentro de dicho plazo para su revisión y aprobación. Diputado Alarcón. Mi felicidad continúa y mi aprendizaje acerca de técnica legislativa también continúa, así que yo apruebo de todas maneras. Diputado Bartolú. Diputado Bernales. Diputado Celis. Diputada Marzán. Diputado Trisotti. Diputado Urruticoechea. Diputado Labra. A favor. 7 a favor, 1 abstención. Aprobado, presidente. Vamos a votar ahora en la misma página 3 del comparado, la última columna, que es la indicación parlamentaria para reemplazar el inciso quinto del artículo 55, que daría el siguiente tenor. Revisados y aprobados tales programas dentro del plazo señalado en el inciso anterior, la autoridad respectiva podrá coordinar y supervisar la ejecución de los mismos, los que deberán realizarse en el plazo de 2 años contados desde su aprobación. Diputado Alarcón. Continúa mi felicidad y apruebo. Diputado Altolu. Me abstengo. Diputado Bernales. Diputado Celis. A favor. Diputada Marzán. Diputado Trisotti. Diputado Urruticoechea. Diputado Labra. A favor. 7 a favor, 1 abstención, presidente. Aprobado. Vamos ahora a la votación en la página 4, la última columna. Se agregan los siguientes nuevos incisos finales al artículo 55. En caso de que los programas señalados en los incisos anteriores hayan sido rechazados o presentaren observaciones formuladas por la autoridad competente, las empresas tendrán la obligación de subsanarlas dentro del plazo de 6 meses contado desde la notificación de la resolución dictada por la autoridad. Subsanadas las observaciones y aprobadas por la autoridad, se llevará a cabo la ejecución de tales programas. Diputado Alarcón. Feliz, apruebo. Diputado Altolu. Me abstengo, secretario. Diputado Bernales. A favor. Diputado Celis. A favor. Diputada Marzán. Diputado Trisotti. Diputado Urruticoechea. Diputado Labra. A favor. 7 por la afirmativa, 1 abstención, presidente. Aprobado. Sí. Sí, esto hay que separarlo. Vamos a la página ahora 5 del comparado. Vamos a dividirla en el sentido
en el sentido propuesto por el diputado Trisotti. Si aprobamos esta, queda esta aprobada. ¿Ya? Sin perjuicio de los... Perdón, voy a leer el encabezado. Artículo 3º. Incorpórase en el artículo 18 de la Ley número 18.168 General de Telecomunicaciones los siguientes incisos. El inciso cuarto del siguiente tenor. Sin perjuicio de lo señalado en los incisos anteriores, los titulares de servicios de telecomunicaciones cuyas redes, líneas y elementos técnicos crucen o atraviesen por aire bienes nacionales de uso público, ubicados en poblaciones o lugares donde existieran ruinas arqueológicas o ruinas y edificios declarados monumentos históricos respecto de los cuales, de conformidad a lo establecido en el artículo 29 de la Ley número 17.288, haya sido declarado de interés público la protección y conservación de su aspecto típico y pintoresco, deberán contar con programas de retiro de aquellas redes, líneas y elementos de servicios de telecomunicaciones que no se encuentren en funcionamiento y hayan sido declarados por la autoridad respectiva como producto prioritario de acuerdo al artículo 10 de la Ley número 20.920 y de traslado progresivo de las redes, líneas y elementos técnicos que se encuentren activos a espacios subterráneos seguros. Diputado Alarcón. Diputado Altolu. Diputado Bernales. Diputado Celis. Por favor. Diputada Marzán. Diputado Trisotti. Diputado Urriticoechea. Diputado Alarcón. Me quiero abstener para acompañar a... Ya, apruebo, ya. Pero bueno, yo quería apoyarlo. ¿Aprueba? ¿Aprueba? Apruebo, ya. Te quería acompañar, po. Diputado Labra. 7 por la afirmativa, una abstención, presidente. Aprobado. Sí, las otras están todas rechazadas. Se aprueba como indiqué yo. Sí. Vamos ahora a votar el inciso 4, que está en la misma página 5 y que dice lo siguiente. Las empresas tendrán un plazo de 2 años para la elaboración de tales programas, debiendo remitirlos a la autoridad correspondiente dentro de dicho plazo para su revisión y aprobación. Diputado Alarcón. A favor. Feliz Diputado todavía. Diputado Bernales. Diputado Celis. A favor. Diputada Marzán. Diputado Trisotti. Diputado Urriticoechea. Diputado Labra. 7 por la afirmativa, una abstención, presidente. Vamos a votar ahora el inciso 6º que se propone y que está en la página 6 del comparado, la última columna, y dice lo siguiente. Revisados y aprobados tales programas dentro del plazo señalado en el inciso anterior, la autoridad respectiva podrá coordinar y supervisar la ejecución de los mismos, los que deberán realizarse en el plazo de 2 años a partir de su aprobación. Diputado Alarcón. Feliz todavía y ojalá que Bartolu dé la unanimidad. Aprobado. Diputado Altolu. Tengo, secretario. Diputado Bernales. Diputado Celis. A favor. Diputada Marzán. Diputado Trisotti. Diputado Urriticoechea. Diputado Labra. A favor. 7 a favor, una abstención, presidente. Vamos a votar ahora la incorporación de los siguientes incisos séptimo y octavo al artículo 18. En caso de que los programas señalados en los incisos anteriores hayan sido rechazados o presentados por la autoridad competente, las empresas tendrán el deber de subsanar las observaciones hechas en el plazo de 6 meses desde la notificación hecha por la autoridad.
Subsanadas las observaciones y aprobadas por la autoridad, se llevará a cabo la ejecución de tales programas. ¿Sí? ¿La misma votación? ¿El mismo quórum? ¿Les parece que vamos con la misma votación? Ya. Aprobamos. Vamos ahora a la misma página 6, que se está agregando un artículo 4 al proyecto de ley y que dice lo siguiente. Artículo 4. Gracias, presidente. En el artículo que acabamos de aprobar, yo tengo una duda, sin perjuicio que mantengo, pero creo que quizás hay que mandarlo. Dice, en caso de que los programas señalados en los incisos anteriores hayan sido rechazados o ¿presentar en qué? Presentar en observación, entonces ahí le faltan las observaciones. Sí. Agregamos. Sí, sí. Agregamos. Para que se le dé la facultad a la Secretaría de corregirlo. Sí. Sí, yo ya había reparado en eso y lo iba a arreglar después. Pero está bien, está muy bien. Voy a leer entonces el artículo 4, ¿te acuerdas que lo había dicho? El artículo 4 del proyecto de ley. Durante el proceso de elaboración de los programas de traslado progresivo del cableado aéreo a espacios subterráneos seguros y de retiro de aquellos elementos que se encuentren en desuso a que hace referencia esta ley, las empresas de transporte y distribución de energía eléctrica y los titulares de servicios de telecomunicaciones tendrán la obligación de identificar aquellas redes, líneas y elementos que actualmente sean de su propiedad. En caso de no ser posible la identificación de los cables por parte de las empresas, la obligación señalada en el inciso anterior recaerá sobre él o los propietarios de los postes por donde atraviesen las redes, líneas y elementos de transporte y distribución de energía eléctrica y de telecomunicaciones. En votación. El representante ejecutivo me ha pedido la palabra. Presidente, solo una acotación a propósito de lo que surgió hace unos minutos, esta duda sobre los bienes inmuebles y muebles. Estuve revisando la página de Consejo de Monumentos Nacionales y efectivamente hay bienes muebles que no corresponden a estos por adherencia de los que se habló, como por ejemplo la estatua, que podría ser obras artísticas de Violeta Parra. Claramente ahí el soterramiento sobre la obra artística de Violeta Parra no. Puede ser que exista otro que en donde sí corresponda el soterramiento sobre bienes muebles, pero al menos de este ejemplo lo dejo planteado como una inquietud tal vez de ver si es pertinente o no. Muchas gracias. Muy amable. Vamos a votar entonces el artículo 4. Diputado Alarcón. Mi felicidad no es completa porque siento que está muy solito Tolú, pero apruebo. Diputado Altolu. Este artículo 4 sí efectivamente dice lo que yo he comentado de sacar las redes antiguas en desuso, por lo tanto lo apruebo. Diputado Bernales. Señora Marzán. Diputado Celis. Voto a favor. Diputado Trisotti. Diputado Urruticoechea. Diputado Labra. Apruebo. Unánime, presidente. Apruebo. En la misma página 7, para agregar el siguiente artículo 5. En caso de incumplimiento de las obligaciones señaladas en los artículos anteriores, la autoridad correspondiente podrá aplicar como sanción a las empresas la prohibición de instalación de nuevas redes, líneas y elementos de transporte y distribución de energía eléctrica y de telecomunicaciones. Diputado Alarcón. Con felicidad completa, apruebo. Diputado Altolu. En contra. Diputado Bernales. Diputado Celis. A favor, aunque yo hubiera sido más drástico. Diputada Marzán. Diputado Trisotti. Faltamos en votación. Diputado Urruticoechea.
Diputado Labra. A favor. 7 a favor, 1 en contra, presidente. Diputado Alarcón. Yo le ruego a todos los participantes que prendan el micrófono porque en televisión sale. Para que quede clarito en la televisión el voto. Muchas gracias, diputado Alarcón. ¿Seguimos la votación? Hay una indicación que no está en el comparado, que es del diputado Labra, que están en las hojas que repartimos ahora en la mañana. No, es distinta, es distinta. La del comparado es la que presentaron anterior. Es diferente. Sí. Voy a leer en... ¿Podría separar la votación? Una en retiro de redes y la otra en soterramiento. ¿No se puede separar? Ah, los incisos, me dijo Los usted. incisos, sí. ¿Se tiene por retiro? ¿Estoy con retiro? Diputado Bartolo. Muy bien. Vamos a tener que votar si las dos indicaciones. Ya. Vamos a votar ahora el inciso primero propuesto al artículo 6º, que es propuesto por el diputado Labra y es del siguiente tenor. Se entenderá por retiro de redes, líneas y elementos de transporte y distribución de energía eléctrica y de telecomunicaciones en desuso el desprendimiento, desconexión de estos de los postes y el vano consecutivo de ambas direcciones cuando corresponda. Si el material retirado corresponde a un producto prioritario de la Ley 20.920, será entregado al sistema de gestión autorizado por el Ministerio del Medio Ambiente de acuerdo a dicha ley. Eso es lo propuesto por el diputado Labra. En el comparado, en la página 7, hay otra indicación parlamentaria que es del siguiente tenor. Se entenderá por retiro de redes, líneas y elementos de transporte y distribución de energía eléctrica y de telecomunicaciones en desuso, el desprendimiento, desconexión de estos de los postes y el vano consecutivo de ambas direcciones cuando corresponde en la inmediata disposición final de los mismos en lugares autorizados. Vamos a votar ahora. Quisiera comentar algo. Lo que pretende esta indicación es reforzar el tema de la ley REP, haciendo ese guiño a la ley. No, el primero. Estoy leyendo las dos indicaciones del primero. Solo estamos poniendo el inciso primero del artículo 6. Vamos a votar entonces ahora la indicación del diputado Labra. Si se aprueba esa, se entiende rechazada la otra. Diputado Alarcón. Con mucho cariño, nuestro querido presidente, que vive muchos años, apruebo. Diputado Altolu. A favor. Diputado Bernales. Diputado Celis. A favor. Diputada Marzán. A favor. Diputado Trisotti. A favor. Diputado Urruticoechea. Diputado Labra. A favor. Unánime, presidente. Está aprobado. Sí. El inciso segundo está en la misma situación. Hay una indicación del diputado Labra que es del siguiente tenor. Se entenderá por soterramiento la instalación de redes, líneas y elementos de transporte y distribución de energía eléctrica y de telecomunicaciones en espacios subterráneos que, de acuerdo a las normativas técnicas vigentes, otorguen plenas garantías de seguridad para las personas y de buen funcionamiento del servicio de transporte y distribución de energía eléctrica y de telecomunicaciones. Hay otra indicación parlamentaria que dice lo siguiente, que está en el comparado. Se entenderá por soterramiento la instalación de redes, líneas y elementos de transporte y distribución de energía eléctrica y de telecomunicaciones en espacios subterráneos que, de acuerdo a las normativas técnicas vigentes, otorguen plenas garantías, es lo mismo, de seguridad para las personas y de buen funcionamiento del servicio de transporte y distribución de energía eléctrica y de telecomunicaciones. Sí, votamos lo mismo, es la misma. Que como la entregaron en la mañana ni siquiera la pude leer. Presidente, una observación.
acá el inciso segundo lo entiendo como una definición y nadie podría estar en contra de una definición. Es como definición lo que está colocando usted nada más. Okay. Ya. Sígueme votación. Diputado Alarcón. Feliz de aprobar. Diputado Bartolu. A favor. Diputado Bernales. Diputado Celis. A favor. Diputada Marzán. Diputado Trisotti. A favor. Diputado Urruticoechea. Diputado Labra. A favor. Unánime, presidente. Vamos a votar una indicación parlamentaria para agregar el siguiente artículo séptimo. Artículo séptimo. Durante el proceso de ejecución de los programas de retiro y soterramiento a que hacen mención los artículos anteriores, las empresas de distribución de servicio eléctrico y los titulares de servicios de telecomunicaciones deberán asumir íntegramente su costo, no pudiendo éste ser traspasado a los clientes. En razón de lo señalado en el inciso anterior, las empresas de distribución de servicio eléctrico y de telecomunicaciones podrán establecer fórmulas de financiamiento alternativas en el marco de lo señalado en la Ley número 21.082 y o el decreto número 900 de 18 de diciembre de 1996 del Ministerio de Obras Públicas, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto fuerza de ley número 164 de 1991, Ley de Concesiones de Obras Públicas. Don Juan. Gracias, presidente. Por intermedio suyo, para responder a las dudas de los diputados Trisotti y Urruticoechea. Esta indicación presentada tiene por objeto evitar que ocurra lo que pasa con el tema de los medidores, que no sea una suerte como de ley medidores 2, ¿ya? En este sentido, nosotros somos claros de señalar de que el costo es de las empresas, de cargo de las empresas, pero entendiendo de que todo esto efectivamente tiene un costo económico, se ofrecen alternativas de financiamiento, siempre en clave facultativa, para efectivamente que sea admisible. En razón de lo anterior, se ofrecen dos vías. Primero, a través del Fondo de Infraestructura, que es la primera ley que se señala ahí, en mi humilde opinión sería bueno que se pusiera que es el Fondo de Infraestructura a continuación del número de la ley, para que, digamos, se pudiera tener absoluto conocimiento. Y la segunda es de acuerdo a lo dispuesto en la ley de concesiones. Entonces, las empresas podrán establecer fórmulas de financiamiento alternativas conforme a esas dos opciones, ¿ya? Para que efectivamente pueda costearse todo lo que propone esta ley. Gracias, don Juan. Agregamos entonces lo del fondo de infraestructura. Diputado Celis. Una duda, ¿cómo uno podría, o sea, qué herramientas o elementos, por su intermedio, presidente, tenemos para fiscalizar que las empresas no le cobren al usuario? Bueno, aquello viene establecido en el inciso segundo, toda vez que se establece efectivamente que es de costo de las empresas y la fórmula de financiamiento podrá ser conforme al Fondo de Infraestructura, que es la empresa estatal, digamos, que financia proyectos de obras públicas, o bien a través de la ley de concesiones. Ahora, efectivamente, en una y otra ley existen mecanismos para aceptar los proyectos que se presenten. Y desde luego, como es una empresa estatal la que fiscaliza, la que se encarga, digamos, de la realización de proyectos de obras públicas, debe tener mecanismos de fiscalización bastante rigurosos como para que no ocurra la duda que usted está señalando. Pongo en el presidente, perdón,
Por su intermedio, me pongo en el ejemplo, como dice Poderán, si no utiliza ninguna de estas fórmulas y ellos utilizan algún resquicio y en la boleta colocan algún tipo de costo para financiar este retiro o el soterrar los cables, ¿qué herramientas tenemos para fiscalizar aquello? A eso voy. Muchas gracias, presidente, por intermedio suyo. A ver, la redacción en clave facultativa, el podrán, desafortunadamente obedece a que los parlamentarios no tienen iniciativa en materia de administración financiera o en materia presupuestaria. De manera que la alternativa que se ofrece a través de esta indicación es, disculpando la expresión, es lo máximo a lo que podemos aspirar. Tanto en el fondo, en la ley que crea la empresa estatal Fondo de Infraestructura, como a través de la ley de concesiones, efectivamente se establecen mecanismos de fiscalización para el financiamiento de las obras públicas, ¿ya? Pero efectivamente, atendida a la limitación que tienen los parlamentarios, esto es a lo máximo a lo que se puede aspirar. Muchas gracias. ¿Cuál pregunta? No se pregunta, podríamos dejar como constancia de que bueno, igual quedó en el debate. Igual está en el debate y tenemos que estar atentos, claro, exactamente, a las boletas. Sí. Diputado Bartolú. Consulta al asesor. Si la empresa, por ejemplo, decidiera hacerlo solo, invertir en estos soterramientos, eso tiene un costo, en dinero. Lo puede agregar a su utilidad, a su inversión y de ahí empezar a cobrar el 10% por año per se por asegurado. ¿A quiénes? No, él presenta su balance a fin de año y él aumenta su patrimonio, por lo tanto, en vez de pagarle la base de 100, paga en base a un patrimonio de 110, y eso significa que el Estado recupera menos impuestos. Porque las empresas distribuidoras, por ejemplo, no pueden ganar más del 10% de su inversión. Y si aquí agrega la inversión, significa que él puede ganar un 10% más por la inversión que hizo. Muchas gracias, diputado. Don Juan. Gracias, presidente, por su intermedio. Desafortunadamente no conozco en su totalidad el sistema tributario, la regulación tributaria, en el fondo, para poder responderle como corresponde a la duda que usted plantea. Con todo, el tenor de la indicación que se presenta dice relación con otro tema, con el tema del financiamiento, es decir, quién se hace cargo. El tema tributario, que es la duda que usted plantea, no cuento en este momento con las herramientas para poder responderle como corresponde, ¿ya? Pero, bueno, eso habría que analizarlo en su mérito, creo yo, en otro campo, en otro espacio. Gracias, don Juan. Tiene la palabra. Gracias, presidente. En el fondo, como para redondear, la empresa no podría argumentar a futuro de aprobarse este proyecto una posible alza como fundamentando porque nosotros trabajamos. Eso es lo que yo quiero que quede súper en claro. O sea, porque las alzas siempre se producen y las empresas argumentan. En el fondo, no nos podrán hacer responsable por entregar esta herramienta legal sobre esta protección como consecuencia de una posible alza. Eso es eso, ¿no? Ya, muchas gracias, presidente. Diputado Alarcón. Muy contento todavía, y si yo no hubiera estado acompañado de ustedes, hubiera leído esta cuestión y para mí hubiera sido una soberana lata. Pero aquí veo que estoy aprendiendo y eso lo agradezco. Apruebo. Diputado Altolu. Presidente, secretario, yo voy a votar en contra, no porque no se le pueda cobrar a las personas, a los usuarios, sino que estoy en contra de la forma del proyecto en sí, para que quede claro que no estoy en contra de que le cobren a la gente, sino que es porque estoy en contra de la forma que se está haciendo el proyecto, por eso me opongo. Diputado Bernales. A favor. Diputado Celis. A favor. Diputada Marzán. A favor. Diputado Trisotti. Diputado Urruticoechea. Diputado Labra. A favor. 7 a favor, 1 en contra, presidente.
Vamos a la página 9. Se presentó una indicación parlamentaria para reemplazar el artículo transitorio que proponía el proyecto refundido original, del siguiente tenor. Artículo primero. La autoridad competente establecerá los lineamientos generales para los programas de retiro y soterramiento mencionados en la presente ley, los cuales deberán ser considerados por las empresas. Estos lineamientos generales estarán establecidos en un reglamento dictado por la autoridad competente dentro de un plazo de 6 meses desde la publicación de esta ley. Iniciativa exclusiva. Ahora, como dice autoridad competente, sin especificar quién Eso podría pasar. podría pasar, pero autoridad competente. Don Juan, porque hay un asunto ahí Sí. planteado. Bueno, efectivamente, en conocimiento de el rango que tienen los parlamentarios para poder legislar, que por cierto es desafortunadamente muy acotado, en mi opinión, la indicación presentada es admisible, porque en primer lugar, la autoridad administrativa dentro de sus funciones está encargada de dictar reglamentos. Entonces, en el fondo, la indicación no hace nada nuevo de lo que ya existe. No se le está dando, ni se le está estableciendo una nueva obligación. ¿Ya? Y, efectivamente, como no se puede establecer la autoridad administrativa en concreto, porque efectivamente los parlamentarios no tienen la iniciativa para aquello, se utiliza la fórmula. Entonces, entendiendo los reparos que pudiera presentar, que pudieran tener respecto a esta indicación, en mi opinión, es absolutamente admisible. Gracias, don Juan. Diputado Celis. Por su intermedio, Carlos, en el fondo, lo que nosotros estamos señalando es que se debe dictar un reglamento en 6 meses y se le deja al Ejecutivo que establezca cuál es la autoridad competente. Y con eso es admisible. Entonces, ¿estamos claros? Diputado Alarcón. A favor. Diputado Altolu. voy a votar a favor por efecto de que hay que respetar la autoridad. Por eso que voto a favor. Diputado Bernales. Apruebo. Diputado Celis. A favor. Diputada Marzán. A favor. Diputado Trisotti. A favor. Diputado Urruticoechea. Diputado Labra. A favor. Unanimidad. Unánime. Aprobado. Ya. Muchas gracias. Una indicación parlamentaria es la última que nos queda para agregar un artículo segundo transitorio al proyecto de ley del siguiente tenor. Las empresas estarán obligadas a cumplir lo señalado en esta ley a partir de la dictación del reglamento a que hace mención el artículo anterior. Señora Alarcón. Completando aquí el último voto que vamos a emitir, en mayor mi felicidad de estar con ustedes y de no pensar que esto es una tontera y una lata. Estoy feliz de aprobar. Diputado Altolú. Apruebo porque hay que respetar la ley. Señor Bernales. Apruebo. Diputado Celis. A favor. Diputada Marzán. Diputado Trisotti. A favor. Diputado Urruticoechea. Diputado Labra. A favor. A favor. Unánime, presidente. Tenemos que designar el diputado informante, el diputado Díaz, el autor del proyecto con otros. Y aunque no esté él, les propongo que lo designemos a él, si están de acuerdo. Perfecto. Entonces, el diputado Díaz, el informante. Quisiera petición de una comisión
que preside el diputado Lorenzini, parece que es sobre estudio de proyectos de ley, y tendríamos que elegir un proyecto de ley o varios que quisiéramos que esa comisión, ¿se llama? Sí, La comisión de análisis de la ley, para que lo pueda estudiar la comisión y dé su opinión. Les propongo que de aquí a la próxima sesión tengamos proposiciones que se pueden hacer llegar a la Secretaría para que decidamos cuáles de los proyectos, cuáles de los proyectos nos interesa que analice esa comisión. No, son leyes, no proyectos. Leyes que ya hayamos tratado y que queramos que lo analice esa comisión. Sí, estamos. Bueno, y por haber, perdón, el diputado Trisotti. No, antes de terminar y pensando en el otro proyecto que estamos analizando los días lunes, quería saber, presidente, si va a haber la instancia de poder convocar a algún profesor que nos pueda ilustrar sobre la materia. Y si así usted lo estima, poder darnos un plazo para poder presentar algunas opciones. Sí. Si ustedes quisieran, podrían mandar invitados o invitadas para la próxima sesión y seguimos discutiéndolo el día lunes. Por haber